no solamente en la Argentina ocurren desquicios todo el tiempo, sino también en el mundo, amigos y amigas. Habrán visto que hace unos días estábamos advertidos de que se venía un inminente anuncio tronador del globo de Vladimir Putin, presidente de la Federación Rusa. El anuncio ocurrió, muchos esperábamos a Putin, no sé, decapitando un koala, cosa que no sucedió por ahora. O Putin arriba un misil cayendo sobre X ciudad, no pasó. Pero sí Putin anunció algo que merece ser analizado y que es importante que tengamos en claro qué significa. Putin anunció la suspensión de la participación rusa en el New START, un tratado que justamente se encargaba de moderar los desarrollos nucleares, esencialmente entre Estados Unidos y la Federación Rusa, lo que se llama un mecanismo de control biestatal. A partir de la suspensión de esto, ¿es un pase directo a la guerra nuclear? ¿Es un pase directo a algo nuevo? ¿Es una amenaza? ¿Qué representa? ¿Qué significa este avance de Putin? Tenemos ya conectado a quien es director y fundador de Politólogos al Whisky, Alejo Sánchez Picat. Hola Alejo, acá Esteban Facundo en Cítrica Radio. Gracias por estar. Buenas tardes. ¿Cómo viene eso? ¿Cómo va? Buenas tardes. ¿Cómo están pasando? Muchísimas gracias por la invitación, como siempre. No sé si me escucha, si me ve. Te escuchamos fuerte y claro. Creo que estamos captando tu imagen de a poquito, pero sé que debes estar muy reluciente como siempre. Alejo, ahí te vemos. Gracias por estar, Alejo. Gracias por decir presente desde Politólogos al Whisky. Alejo, bueno, has hecho un hilo en Twitter justamente sobre este anuncio de Vladimir Putin. Y un poco es el ¿qué viene ahora? ¿Crees que viene una escalada en el armado nuclear? ¿Crees que fue solo una amenaza? ¿Puede crujir el mundo a partir de esto o es un poquito de táctica para ganar tiempo? ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué tan en peligro estamos? En realidad, la cuestión de la carrera armamentística nuclear ya se está dando hace muchos años. No es algo que sea nuevo. Yo, cuando se extiende el No START, que se extiende el 2021, yo alarmé y escribí una nota que decía, ¿es suficiente todo esto? Porque realmente hay una preocupación y hay unos planes de modernización que tienen los distintos estados, tanto Estados Unidos como China y el mismísimo Rusia, de modernizar sus arsenales nucleares. Entonces, no estoy haciendo un análisis alarmista, nada menos, pero es la realidad tal cual como la vivimos. Hoy la retórica nuclear se utilizó desde el principio del conflicto en Ucrania. Putin amenazó, diferentes asesores de Putin, el propio Medvedev, que es el vicepresidente, utilizaron la retórica nuclear y es como lo que yo expongo y analizo un poco, es el sentido de que la cuestión disuasoria del arma nuclear sigue siendo un activo que un Estado quisiera tener, y más siendo Rusia y Estados Unidos, que tienen el 90% del arma nuclear del mundo, y más la implicación importante, que es algo que coincido con varios analistas, no es ahora, sino que va a ser de acá a 3 años, cuando se termine este tratado. Este tratado tiene vigencia hasta el 2026, hasta el 5 de febrero, y ahí vamos a ver realmente cuáles son las implicancias. En el corto plazo sí se ve una retórica, y de vuelta repito la palabra porque es importante, con respecto al uso del arma nuclear, pero, y poniendo un poco más de tranquilidad a quienes estén escuchando, es algo que muy alejado está de la realidad del uso de un arma nuclear, porque realmente, y esto lo evoco, los actores racionales están lejos de tener este activo como una capacidad real, sí como una capacidad de disuadir y sí como una capacidad de exponer esta situación y de decir, bueno, nosotros tenemos estas armas, nosotros tenemos nuestras decisiones, vamos a hacer lo que queremos con estas armas y nadie nos va a limitar, porque era el último mecanismo de control que tenían las dos potencias nucleares actualmente. Claro. Y tomando algo tan importante en el armado, en el desarrollo de una guerra como es la retórica de uno de los principales líderes de las naciones enfrentadas, la retórica de Putin, una doble pregunta. ¿Esperabas este tipo de anuncio? ¿Esperabas algo mucho más, entre comillas, calmo o mucho más jugado? Y aparte de esto, ¿impactó fuertemente en Occidente esta noticia o era algo previsto? ¿Cómo lo viviste tanto vos como analista político, como académico, como aparte, cómo observaste las reacciones de las naciones del mundo enfrentadas a Rusia a partir de este anuncio, ¿no?
Sí, a nosotros nos pasó justo que fue un martes feriado a las 6 de la mañana. Es cierto, es cierto. Fue, fue después del carnaval, Claro. duro levantarse para analizar el discurso, lo vi en vivo. La realidad es que el no estar no estaba funcionando como tal. Ya se había dado indicios de que no iba a ser renovado. Esto se marcó también y fue una preocupación que el mismísimo boletín de científicos atómicos de Estados Unidos, que son los encargados de hacer el reloj del fin del mundo, el Doomsday Clock, no sé cómo lo conocerán, ya venían alertando que Rusia no venía cumpliendo sus metas, porque sus obligaciones, perdón, con respecto al tratado, porque tenían que tienen un mecanismo de transparencia que cada 3-4 meses vos tenés que presentar tus avances y el control de cómo venís llevando tus armas nucleares. Rusia no venía respondiendo, y además se habían hecho una serie de negociaciones con respecto a la renovación, a la posible extensión del contrato, como fue en el 2021, y los rusos tampoco se habían sentado. Claro. Entonces era algo esperable en términos de decir, bueno, era el último mecanismo que mantenía vivo este control que tenían las dos potencias, pero en la realidad era como que algo que no estaba funcionando como tal. Claro. Con respecto al discurso en sí, yo seguía a todos los analistas que estaban reaccionando en vivo en sus cuentas de Twitter, y iban poniendo párrafos, ponían, bueno, tal cosa, nada, tal cosa, nada nuevo, tal cosa, nada nuevo, tal cosa, nada nuevo. Lo único nuevo fue esto de la decisión de Putin de retirarse del START. Entonces creo que hubo mucho ruido y pocas nueces, como se dice, en el sentido de que muchos esperaban o la retirada de Rusia del conflicto o el anuncio de la posibilidad de algunas negociaciones directas entre Ucrania y Rusia, o la movilización de más capacidades militares de Rusia con el conflicto, o tal vez, no sé, la incursión de algún tercer país en la guerra. Todo eso no pasó. La realidad que fue una reafirmación de la ideología rusa con respecto al conflicto, el pensamiento que tiene Rusia con respecto a Ucrania, y una cuestión de debilidad, si se quiere, de Putin, que muchos estudiosos del tema de la cuestión militar y de la retórica hablan de que la estabilidad muchas veces marca debilidad, porque a un año del conflicto, mañana justo se cumple un año del conflicto, claro. En los avances rusos y la contraofensiva ucraniana están prácticamente donde quedaron hace varios meses. Claro. Así que eso es un poco el resumen de las ambas preguntas, pero no, espero ser claro. Clarísimo. Y no estar perdiéndome un poco. Por favor. Al contrario. ¿Qué haces, Alejo? ¿Cómo estás acá, Facundo? ¿Cómo vas, Facu? Bien, che. Me alegra tenerte acá con nosotros. Quería preguntarte, esta semana fue Biden a Ucrania. ¿Qué significa esa visita, por lo menos simbólicamente? Y al mismo tiempo también preguntarte en qué anda China, ¿no? Que estuve leyendo algunas cosas de que quizás se involucraba con venta de armamento a Rusia, y qué podría significar eso en el conflicto. Sí, la visita de Biden a Ucrania fue una sorpresa, por lo menos para los medios de comunicación, obviamente para el Estado lo sabían, no era algo que no estaba previsto, pero fue una demostración grande de apoyo en términos de visualizar y en términos de mostrar que Estados Unidos es fiel aliado de Ucrania, y que esto, como tomando palabras del propio Biden, no los va a dejar solos, y ningún país occidente va a dejar solo a Ucrania en esta guerra. En ese sentido, creo que representa mucho, porque más allá de la visita también se siguen aprobando paquetes de ayuda. Creo que este caso fue $400 millones en armas y suministros. Estados Unidos fue uno de los principales propulsores de que en Ucrania ahora se estén mandando los tanques, los Leopard, tanto de Alemania como Canadá y otros países. Y esto de que obviamente de una acción viene la reacción, como reacción a la visita de Biden, puede ser que sea el discurso de Putin. Creo que se queda chica la reacción, claro. Por lo que demuestra Biden en su visita es muy grande, porque que un país vaya directamente a Kiev, le renda homenaje a los caídos, siga dando y demostrando que Estados Unidos es uno de los principales que sostiene a Ucrania en la guerra. Creo que la respuesta rusa es chica,
hay que ver de acá cómo se va a desenvolver el conflicto. No tenemos la bola de cristal todavía para devenir el futuro, pero bueno, es más o menos ese el panorama. Con respecto a China, a mí me causa risa porque los chinos siempre abogan por la neutralidad en ese sentido, y más que nada en esta cuestión del START, yendo puntualmente a esto, China está modernizando su arsenal nuclear, y no modernizando, sino también duplicando el arsenal nuclear. Hay reportes que marcan esto. Y los chinos dicen, bueno, necesitamos que Estados Unidos y Rusia se sientan a hablar sobre el nuevo START, cuando ellos no tienen ningún marco legal que los ampare más allá del TNP, del Tratado de No Proliferación. Eso para mí es como, bueno, una vara que maneja China. Claro. Y con respecto al involucramiento directo de China y a las posibilidades de que China le envíe armamento, hoy es muy verde el sentido de que China sabe lo que se juega en Taiwán, sabe lo que se juega en el Asia-Pacífico, y no quisiera involucrarse porque sabe la respuesta de Estados Unidos. No, es como que la técnica, la estrategia china, más que nada, del no involucramiento le vino rindiendo bien, porque todos los flashes estaban en Ucrania cuando China violaba el espacio aéreo marítimo de Taiwán, claro. Y constantemente, con sus aviones y con su marina, y con sus flotas. Entonces, que China se involucre directamente con esto del envío de tropas a Ucrania, la venta de armamento, no lo veo como algo factible. Capaz que pase, ¿viste? No, sí, asegurar no podemos asegurar nada. Claro, el año pasado nosotros el 20 de febrero decíamos lo mismo, tipo, no hay posibilidades, no hay probabilidades que Ucrania sea invadida y que empiece el conflicto, y bueno, el 24 de febrero del 2023 estamos haciendo análisis de lo que pasó hace un año. Entonces, decir qué puede pasar o qué no puede pasar es difícil, pero sí implicaría eso, que se involucre directamente y que Estados Unidos tenga que responder obligatoriamente, claro, al involucramiento de China. Porque, bueno, ya pasó con los países que están suministrando armas a Rusia, igual ya eran países que venían con una relación bastante fuera de los Estados Unidos y contradictoria de Estados Unidos, pero bueno, Irán, Turquía, son países que van suministrando armas, tanto a los dos bandos. Turquía es un caso para analizar, pero bueno, es interesante porque si los chinos se meten, Estados Unidos se va a tener que responder. Es como que Estados Unidos sigue teniendo el garrote del mundo, claro, en muchas cuestiones, y está obligado a involucrarse en esto por el simple hecho de ser Estados Unidos y bueno, ser la principal democracia del mundo, y sí, respaldar a Ucrania como para no dejarlo solo. Sí. Es Alejo Sánchez Picat, es director, fundador de Politólogos al Whisky. Alejo, la última, así, directo al botín, por lo menos de mi parte. Puntualmente, si esto es otra daga en el cuerpo del multilateralismo o bilateralismo, si es un caso más aislado que otros, pero es un tema siempre en debate, el multilateralismo y el bilateralismo. ¿Es otra pérdida para este conjunto, para esta táctica, este armado internacional, o es un caso aislado? ¿Cómo lo sentís? Yo me permito citar a la editorial que va a salir mañana en el dossier especial de escenario mundial y zona militar. Vamos. A un año del conflicto, estén atentos para salir una edición especial. Genial. La invasión, la guerra, el conflicto, el inicio de la guerra involucró guardar varios manuales de relaciones internacionales y guardar y entender algunas dinámicas propias de los estados que se manejan con un contexto más que nada anárquico y bueno, un poco la visión realista que uno pregona. En ese sentido creo que Rusia tiene todo su derecho a tomar las decisiones que quiera en términos de sus capacidades, de sus armas nucleares, en este caso. Y en ese sentido hay una gran falla en el régimen nuclear, que es esto que yo siempre explico, que son todos los mecanismos. Ahora solamente nos queda uno, nos va a quedar uno en el 2026, que es el Tratado de No Proliferación. Sí hay otros acuerdos entre otros países, pero bueno, vamos a tener lo más importante. Hay grandes fallas porque no se puede llegar a un consenso.
el año pasado se evidenció en la revisión del Tratado de No Proliferación, que era algo que se venía pendiente desde el 2020, que por la pandemia se puso, y bueno, el año pasado se hizo justo en el marco de la invasión de Rusia a Ucrania en los primeros meses, y no hubo ningún avance en esto de mantener un régimen nuclear que proteja a todos los estados. Entonces, yo creo que los estados están yendo cada uno por su lado, que es algo interesante, porque no es solamente Rusia quien sigue estas tendencias de seguir armándose, de seguir aumentando sus capacidades y seguir modernizándolas, sino que bueno, tenemos el caso de Corea del Norte, Israel, Irán, India y Pakistán, son el mismo China y el mismo Estados Unidos, obviamente, que siguen aprobando paquetes y proyectos del Ministerio de Defensa con la modernización nuclear. Entonces es como que en el discurso como que se pregona el hecho del multilateralismo, pero en la realidad es como que cada estado va por su cuenta. Justo este caso es un tratado bilateral que se cae, que es el último tratado que queda en pie de 3, 4 que eran de la Guerra Fría, heredados de esa época. Y creo que estamos, y es lo que yo digo, no es una cuestión de que se rompan tratados, sino que más allá de que haya ese tratado, los estados están yendo a una tendencia de autodeterminación, claro, si quisiera decirse, de dominio propio de sus capacidades y de su toma de decisiones, porque hay un régimen de un sistema internacional que si bien condena, no es efectivo a la hora de realizar bloqueos y esas cosas para poder mantener un régimen que pueda regular estas cosas. Así que bueno, es un poco la crítica que hago en la mayoría de mis escritos, y Esteban lo sabe, por eso lo pregunta. Doy fe. Me gusta. Entonces la idea es esa, la concepción es un poco que cada estado hace lo que quiere con sus capacidades, y este es otro ejemplo de esto. En Politólogos al Whisky, en zona militar, también en escenario mundial, allí lo pueden encontrar, leer, interactuar, disfrutar lo que escribe o asustarse dependiendo del tema, pero siempre con temas y análisis sumamente interesantes. Alejo, gracias en serio por el tiempo, como siempre. Yo te quiero preguntar una más, pero te la tengo que jugar, ¿eh? Acá sí necesito la bola de cristal. Miedo. Mañana, Belgrano Tigre, ¿qué pasa? 1-0 gana Belgrano. Bueno, listo, queda grabado, voy a estar en la cancha, así que... Es pirata. 1-0, porque si no me voy fanático del Pirata Cordobés, Alejo. Es un gran cierre. Le deseamos lo mejor, no solamente a Alejo, sino al Pirata Cordobés. Alejo, en serio, gracias. Un abrazo grande y siempre a disposición. Hasta la próxima charla. Un gustazo. Hasta pronto, Alejo. Alejo Sánchez Pica, director y fundador de Politólogos al Whisky. A mí me parece interesante y yo en lo personal coincido con esta visión que tiene Alejo de el multilateralismo descompuesto, desmembrado, mutado aún, cada uno por su cuenta. Sí, totalmente. Es siempre muy rico escuchar a personas como Alejo, que la tienen tan clara y son tan claros en su explicar también. Uno desde afuera, nada, ¿viste? Tiene un montón de preguntas, un montón de dudas, un montón de miedos. A mí, sinceramente, me pasa esto de... Entiendo el poder disuasivo de las armas nucleares y cómo su no utilización es una utilización misma igualmente para mantener cierta hegemonía. Persuadir. Sí, persuadir. Pero esa persuasión necesita de un componente de cierta posibilidad de uso. Porque si desde el vamos está la imposibilidad de uso de las armas atómicas o nucleares, esa persuasión perdería fuerza. Entonces, cuando se dice tan tranquilamente que ojalá así sea, ¿no? Pero digo, que no hay posibilidad de que se utilicen armas nucleares, por un lado pienso buenísimo, por otro lado digo, pero tampoco tendría mucho sentido la persuasión si tan seguros estamos de que no la van a utilizar. Como son esas dudas que me quedan ahí dando vuelta por la cabeza. Es que es realmente eso, la persuasión tiene que estar motorizada por la posibilidad de... los límites se van achicando y de vuelta, lo decía Alejo, hemos tenido que repensar y que reaprender un montón de cosas que sabíamos sobre lo que queríamos que era la guerra en estas redefiniciones que ha habido en los últimos años, en el último año. Sí. Hace un año estábamos hablando de una invasión rusa a Ucrania, un año después seguimos entendiendo este nuevo mundo que habitamos. Como dice un meme bastante terrorífico por ahí, el mundo para el cual ha sido criado ya no existe.
Así que veremos en qué nos depara este nuevo Es mundo. verdad.